¿Y si todo lo que conoces sobre el mundo fuera solo una pequeña fracción de lo que realmente existe? ¿Y si el universo no fuera un espacio vacío lleno de materia, sino un sistema inteligente, en constante evolución, movido por algo que nunca imaginaste que fuera tan poderoso, la conciencia? La física tradicional no logra explicar eso. Pero ¿y si el secreto de la existencia no estuviera allá afuera, sino dentro de ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con toda la tecnología, aún no conseguimos entender el origen de la realidad? ¿O por qué ciertas experiencias personales, como sueños vívidos, premoniciones o esa extraña sensación de déjà vu, parecen desafiar todas las explicaciones científicas? La respuesta es simple, pero desconcertante, porque estamos mirando en la dirección equivocada. La realidad no es una máquina fría, sino un campo dinámico de información consciente. Y más, tú formas parte activa de ese campo, aunque aún no lo percibas. La visión tradicional del mundo, aquella enseñada en las escuelas, basada en átomos, espacio y tiempo, es solo un fragmento. La verdad es que la realidad funciona como un gran sistema de procesamiento de información. Pero diferente de las computadoras que conoces, este sistema no está hecho de cables o chips, sino de elecciones, intenciones y aprendizaje. La base de todo es la conciencia, no como algo que surgió del cerebro, sino como la estructura fundamental de todo lo que existe. Esa conciencia mayor funciona como un sistema que busca evolución. ¿Y cuál es la mejor forma de evolucionar? Reduciendo el desorden interno. Piensa en ello como un juego de posibilidades donde el objetivo es crecer, aprender y mejorar. En este contexto, el amor no es solo un sentimiento, es la configuración más eficiente de funcionamiento de un sistema consciente. El miedo, al contrario, genera fragmentación, retraso y ruido en el proceso de evolución. Pero esa visión no es una suposición suelta o creencia personal. Viene de la observación de patrones, de la experimentación con estados no ordinarios de percepción y de la comparación entre diferentes niveles de realidad. A lo largo de los años, con el avance de experiencias fuera del cuerpo, estados de conciencia expandida e incluso pruebas controladas con percepción no local, quedó claro que hay mucho más sucediendo de lo que nuestros 5 sentidos permiten percibir. Existen evidencias de que el tiempo y el espacio son solo construcciones dentro de ese sistema. No son absolutos. En experiencias alteradas de percepción, como las de meditadores profundos, personas en estados de casi muerte o exploradores conscientes de la mente, el tiempo se distorsiona, el espacio desaparece y el yo se expande. ¿Qué revela eso? Que el universo físico es solo una interfaz, un ambiente de entrenamiento. Aquí está la parte más sorprendente. Esa realidad mayor no es una teoría loca, puede ser probada personalmente. No depende de creencia ni de fe ciega. Se trata de aplicar una lógica práctica. Si cambias tu intención, tu percepción y tu nivel de miedo, tu realidad responde. Pequeños cambios internos generan respuestas externas. Y eso no es magia, es coherencia con las reglas de ese sistema consciente. A lo largo del siglo XX, la ciencia se vio obligada a enfrentar misterios como la interferencia del observador en la física cuántica, la no localidad de los fotones y las experiencias psíquicas que escapaban a los modelos clásicos. Pero en lugar de expandir su estructura para incluir esos datos, prefirió ignorarlos o tratarlos como ruido. La nueva visión propone lo opuesto. Esos fenómenos son pistas valiosas. Apuntan a una arquitectura basada en conciencia e información, no en materia. Si estás esperando por fechas o eventos históricos, aquí van algunos.
En 1927, en el famoso experimento de la doble rendija, quedó claro que las partículas subatómicas se comportan de forma diferente cuando son observadas. Eso desafió la idea de una realidad objetiva. En los años 70 y 80, el aumento de experimentos en laboratorios sobre percepción extrasensorial, como los del Instituto de Investigación de Stanford y del Laboratorio de Princeton, apuntaron que la mente influye en la materia. Todo eso sumado apunta a un patrón. La conciencia moldea la realidad. ¿Y cómo impacta eso en tu vida ahora? Imagina que estás dentro de un sistema virtual. Cada elección que haces envía datos al sistema, que responde con nuevas probabilidades. Tu conciencia es el controlador. Y tu evolución se mide no por cuánto sabes, sino por cómo actúas, sientes y te relacionas. Miedo, ego y control generan ruido. En cambio, autenticidad, compasión y claridad reducen el error y aumentan la eficiencia del sistema. La realidad que conoces, con sus dolores, deseos, éxitos y fracasos, es como un campo de entrenamiento para que la conciencia aprenda a ser más integrada. No estás aquí por casualidad ni a la deriva en un universo sin sentido. Estás en un entorno diseñado para probar, desafiar y expandir tu nivel de conciencia. Y aquí está la provocación final de esta primera parte. Si todo eso fuera verdad, si tú fueras parte de una conciencia mayor en constante evolución, entonces tal vez el mayor error de la humanidad haya sido intentar entender el universo con los ojos vueltos solo hacia afuera. Tal vez, solo tal vez, sea hora de mirar hacia adentro. Si la realidad que vivimos es un entorno de aprendizaje para la conciencia, entonces nada de lo que ocurre aquí es aleatorio. Lo que parece caos, en realidad, es estructura. Lo que llamamos azar muchas veces es solo ignorancia de los procesos más sutiles del sistema. Y una vez que empiezas a ver la existencia como una plataforma de evolución, todo cambia. Decisiones, relaciones, incluso el sufrimiento adquiere otro significado. El mayor cambio está en la forma en que interpretamos la realidad. El mundo no es sólido, fijo, absoluto. Lo que ves es solo una de las innumerables versiones posibles generada a partir de elecciones internas, límites perceptivos y reglas del propio sistema. Cada ser consciente es como un nudo de información que interactúa con el todo. Envías datos al sistema, recibes retroalimentación y ajustas tus decisiones en base a ese retorno. Eso ocurre todo el tiempo, aunque no lo percibas conscientemente. Ese sistema inteligente funciona con una especie de lógica evolutiva. Todo lo que promueve integración, armonía, aprendizaje y autenticidad es incentivado. Todo lo que genera fragmentación, miedo y entropía es gradualmente eliminado. No por castigo o juicio, sino por ineficiencia. El sistema quiere crecer. Y para eso necesita unidades conscientes capaces de operar con claridad, propósito y apertura. Pero hay algo aún más interesante. Existen diversas capas de realidad operando simultáneamente. Aquello que llamamos mundo físico es solo una instancia de un conjunto mucho mayor de realidades, cada una con sus reglas, sus posibilidades y su nivel de complejidad. Y sí, es posible acceder a esas otras realidades, no con cohetes o tecnología, sino con conciencia entrenada, intención clara y enfoque disciplinado. No es coincidencia que a lo largo de la historia, místicos, meditadores y exploradores de la mente hayan relatado experiencias en otros planos, realidades paralelas o esferas sutiles. Lo que cambia no es el universo, es el canal de recepción. Cuando sintonizas de forma diferente, percibes otros niveles de información. Esas experiencias son reales, aunque no puedan ser medidas con instrumentos convencionales. Y el motivo es simple.
La ciencia clásica aún está atrapada en el paradigma materialista que limita todo a lo que puede ser pesado, medido o replicado en laboratorio. Dentro de ese modelo más amplio, inclusive, el propio yo que crees ser no es fijo. La identidad es fluida, adaptable y expansiva. Lo que piensas que es tú es solo la interfaz temporal usada en esta realidad. Hay una conciencia mayor operando detrás, conectada a otros niveles de existencia. Y en ciertos estados es posible acceder a memorias, informaciones y entendimientos que no caben en la mente racional común. Una de las funciones de este sistema consciente es justamente generar experiencias para acelerar el proceso de crecimiento. Por eso las situaciones se repiten. Personas semejantes cruzan tu camino. Patrones emocionales se renuevan con diferentes rostros. Nada de eso es aleatorio. Son intentos del sistema de ofrecerte oportunidades para hacer diferente, elegir con más lucidez, actuar con más madurez. Y eso explica por qué las emociones son tan poderosas. No son solo reacciones químicas, sino señalizadores internos que muestran cómo estás interactuando con el sistema. Miedo, ira y culpa indican ruido, bloqueo, retraso. Paz, claridad y confianza indican alineamiento, eficiencia y evolución. El secreto no es evitar emociones negativas, sino comprenderlas como retroalimentación. Aprender de ellas, corregir rutas internas. Otro punto importante es entender que el tiempo, como lo conoces, no es fijo. Es relativo, moldeable y adaptable. En algunas realidades paralelas, el tiempo fluye de forma diferente. Eso explica por qué sueños largos pueden ocurrir en pocos minutos de sueño, o por qué ciertos estados de concentración profunda parecen suspender el tiempo. La conciencia no está presa del reloj. Es el cuerpo el que necesita tiempo lineal. La mente, cuando está libre, navega entre realidades con flexibilidad. Y más, este sistema mayor no opera como una entidad distante o impersonal. Es interactivo. Escucha, responde, pero no con palabras o reglas religiosas. Responde con eventos, sensaciones, sincronicidades y cambios de probabilidad. Cuando comienzas a operar con más coherencia, la realidad responde de manera más fluida. Las puertas correctas se abren, las personas correctas aparecen. Las situaciones se organizan con menos esfuerzo, pero no porque estás atrayendo algo, sino porque estás funcionando de forma más eficiente dentro del sistema. Este modelo también explica fenómenos que la ciencia tradicional no logra abordar. ¿Cómo es posible prever el futuro en ciertos sueños? ¿Por qué personas relatan encuentros con conciencias desencarnadas? ¿Cómo funcionan los campos morfogenéticos? Todo eso puede ser comprendido dentro de un sistema basado en información y conciencia. Cuando el foco ya no es lo que es real físicamente, sino lo que es funcional conscientemente, el rompecabezas empieza a encajar. En resumen, no estás viviendo en un mundo aleatorio, sin sentido o gobernado por leyes ciegas. Estás participando en una plataforma interactiva de aprendizaje creada para ayudarte a evolucionar como conciencia. Cada pensamiento, emoción, elección e intención genera impacto. Todo cuenta. Y lo más importante, no estás separado del sistema. Eres el sistema, en forma individualizada, probando, errando, aprendiendo, creciendo. Ahora que has comenzado a entender eso, tal vez las preguntas más importantes dejen de ser ¿por qué esto me pasó a mí? Y pasen a ser ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puedo reaccionar con más claridad? Porque en este juego de evolución consciente, las fichas están en tus manos y el tablero está todo el tiempo a tu disposición. Ahora que ya entendiste que estás inmerso en un sistema de aprendizaje basado en conciencia, tal vez te estés preguntando, ¿quién realmente está en control de tu vida? Y la respuesta es más sorprendente de lo que parece.
eres tú, no el tú condicionado por el miedo, el ego o la cultura, sino aquel que observa todo eso. La conciencia detrás de los pensamientos, la esencia que decide qué hacer con cada experiencia. Dentro de este sistema, nada es más poderoso que la intención. Es el comando principal. No importa tanto lo que dices o piensas superficialmente, sino lo que realmente está vibrando en tu intención más profunda. El sistema no responde a palabras, responde a patrones energéticos. Y la intención es el campo donde esos patrones nacen. Cuando la intención es clara, sincera y alineada con la evolución, el sistema responde con fluidez. Eso no significa que todo será fácil, pero sí que todo será útil. Incluso los desafíos pasan a tener función cuando son vistos con lucidez. Por otro lado, cuando la intención está contaminada por manipulación, miedo o deseo de control, la retroalimentación del sistema se vuelve más caótica, no como castigo, sino como consecuencia. Es por eso que muchas personas viven en ciclos repetitivos. No cambian la raíz de la intención, solo alteran la superficie de las acciones. Intentan arreglar la vida sin cambiar la calidad de la información que están enviando al sistema. Y eso nunca funciona a largo plazo. El universo no responde a apariencias, responde a coherencia interna. Otro punto esencial es entender que esta realidad que estás experimentando ahora, con tu casa, tu cuerpo, tu nombre, tu rutina, es una simulación. No en el sentido de ser falsa, sino en el sentido de estar diseñada para generar aprendizaje. Piensa en un juego de videojuegos. El escenario es real dentro del juego, pero no es todo lo que existe. Es solo un entorno creado con reglas específicas para que el personaje aprenda y evolucione. La diferencia es que en este caso, el jugador y el personaje son partes de la misma conciencia. Esta simulación tiene sus leyes. Necesita parecer consistente, confiable, tangible. Eso garantiza que la experiencia sea válida. Si flotaras de la nada o materializaras objetos con la mente en cualquier momento, el aprendizaje perdería sentido. Por eso, las reglas son rígidas, pero no absolutas. Hay brechas, hay zonas de libertad dentro del sistema. Y es en ese punto donde suceden fenómenos inusuales, curaciones espontáneas, sincronicidades fuera del patrón, acceso a realidades paralelas. Son excepciones no porque rompan las reglas, sino porque operan en un nivel de intención diferente. Y aquí entra un obstáculo importante, el ego. Dentro de la simulación funciona como una identidad temporal que intenta garantizar supervivencia y estabilidad. Crea historias, alimenta comparaciones, busca aprobación. Pero el ego no es un villano, es solo un mecanismo. El problema es cuando la conciencia se identifica completamente con él. Cuando eso sucede, la evolución se detiene. La unidad consciente entra en modo defensivo, reactivo y autocentrado. Y en ese estado, la información enviada al sistema está distorsionada. El ego quiere tener razón, la conciencia quiere crecer. El ego quiere control, la conciencia busca aprendizaje. Mientras el ego se enfoca en el ahora inmediato, la conciencia ve más lejos. Y el conflicto entre esos dos niveles es lo que genera tanto sufrimiento interno. Por eso, el proceso de expansión no es sobre destruir el ego, sino sobre colocarlo en el lugar correcto. Es útil para navegar en el mundo físico, pero no debe ser el piloto de la nave. En este punto, es interesante observar cómo el sistema ofrece retroalimentación todo el tiempo. Tienes insights, sueños con mensajes simbólicos, encuentros inesperados que te muestran algo que necesitabas ver. Y lo más curioso, todo eso es personalizado. El sistema se comunica contigo en el lenguaje que tú entiendes. Usa tus símbolos, tus emociones, tus contextos.
Es como si la realidad tuviera una inteligencia adaptativa que habla con cada uno de manera única. De hecho, esa comunicación es constante, pero no siempre consciente. Muchas veces sientes algo sin saber explicarlo, o tienes una certeza silenciosa sobre una elección. Eso es la conciencia operando más allá del intelecto. Capta señales antes de que la mente racional las comprenda, y cuanto más te alineas con tu intención auténtica, más claros se vuelven esos signos. Es por eso que técnicas como la meditación, el silencio intencional y la observación interior son tan valiosas. No son prácticas místicas distantes de la vida real, son herramientas de afinación, limpian el ruido del sistema, reducen la entropía interna y facilitan la comunicación entre la parte individual de la conciencia y el sistema mayor. Otro punto poderoso. Esta simulación permite múltiples encarnaciones. El aprendizaje es continuo y el progreso no siempre cabe en una sola vida. La conciencia regresa, sí, pero no como castigo o recompensa. Vuelve porque aún hay cosas que aprender, que integrar, que resolver. Cada existencia es como una fase del juego, con nuevos desafíos, nuevos personajes y nuevas misiones. ¿Y cómo se relaciona eso con el ahora? Entendiendo que el presente es el único punto donde la intención puede ser aplicada. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero puedes ajustar lo que estás emitiendo en este preciso momento. Y eso lo cambia todo. Al final de cuentas, el juego no es vencer al sistema, sino aprender a jugar con conciencia. Cuando entiendes las reglas, respetas el flujo y operas con claridad, la realidad deja de ser un misterio opaco y pasa a ser un espejo inteligente. Y todo comienza con una pregunta simple: ¿qué estás eligiendo ahora? Llegamos al punto donde todo encaja. A lo largo de este camino, fuiste expuesto a la posibilidad de que la realidad no es lo que tus ojos ven, sino lo que tu conciencia interpreta. Todo lo que experimentas, el mundo físico, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, es una interfaz diseñada por un sistema inteligente, dinámico, que tiene un único objetivo: tu evolución como ser consciente. En este sistema, lo que importa no es cuánto sabes, sino cuánto transformas. La información no es poder, sino es aplicada con sabiduría. El verdadero avance ocurre cuando reduces el ruido interno y pasas a operar con más claridad, más autenticidad, más amor. Esa es la métrica, y eso es lo que el sistema valora. La base de todo es simple, pero profundamente desafiante. Estás aquí para crecer, no como cuerpo, no como profesión, no como estatus, sino como conciencia. Cada elección, cada reacción, cada momento de atención tiene un peso en ese proceso. El sistema responde a tu calidad vibracional. No juzga, sino que observa. No castiga, sino que devuelve. Es un campo vivo de retroalimentación. Dentro de esa lógica, hasta el sufrimiento gana otro significado. No es castigo, es oportunidad. El malestar es la alarma que indica dónde aún hay algo que ajustar. Cada crisis trae la oportunidad de ver patrones, romper ciclos, descubrir versiones más verdaderas de uno mismo. No se trata de vencer el dolor, sino de atravesarlo con conciencia, aprendiendo de cada detalle. El tiempo que pasas en este entorno físico no es la totalidad de tu existencia. Es solo una fracción, una etapa. Antes de esta vida ya existías. Después de ella seguirás existiendo. Y en ese intervalo llamado vida humana, tienes la oportunidad de evolucionar más rápido que en cualquier otro plano. Porque aquí los contrastes son fuertes, las emociones son intensas y las elecciones tienen consecuencias visibles. Todo eso fue diseñado para crear un escenario propicio al autoconocimiento.
E incluso las reglas más rígidas de la simulación, como el tiempo lineal, el envejecimiento o la separación entre los seres, son parte de un proceso que estimula la percepción de unidad a partir de la ilusión de separación. Es la paradoja más hermosa del sistema. Estás rodeado de divisiones para que poco a poco descubras que todo es una sola cosa. La física tradicional aún tropieza en las fronteras de ese entendimiento, pero ya empieza a mostrar señales. Experimentos con entrelazamiento cuántico, con el colapso de la función de onda y con la conciencia influyendo en el comportamiento de partículas, son indicios de que hay algo mayor en juego. Y ese algo mayor no está afuera, está dentro. Eres una unidad de conciencia insertada en un campo de posibilidades. Y todo responde a la forma en que interactúas con él. Si vibras miedo, el sistema te muestra más motivos para tener miedo. Si vibras presencia, te responde con sincronicidad. Si vibras amor, te devuelve armonía. Eso no es magia, es estructura funcional. Es el diseño de un sistema que aprende con quien aprende. La realidad es tu espejo, y el reflejo depende de la calidad de tu intención. Por eso, la práctica no está en buscar algo fuera, sino en purificar lo que está dentro. Observar tus miedos, tus máscaras, tus automatismos, y poco a poco sustituirlos por elecciones más conscientes. Eso no exige perfección, exige compromiso. El sistema no espera que no te equivoques, espera que aprendas. Y si todo eso fuera verdad, si realmente fueras una conciencia en proceso de expansión, viviendo temporalmente en un cuerpo, interactuando con otras conciencias dentro de una simulación diseñada para enseñar, ¿qué cambiaría eso en tu forma de vivir? Tal vez percibas que el otro no es tu adversario, sino tu espejo. Que la ira que sientes no viene de fuera, sino de patrones internos no resueltos. Que el sentido de la vida no es acumular, sino transformarse. Tal vez el perdón pase a tener otro valor. Tal vez el silencio gane un nuevo sabor. Tal vez el presente, tan descuidado, pase a ser visto como el único lugar donde realmente ocurre algo. Entonces, detente por un instante y reflexiona. ¿Y si todo lo que creías que era fijo fuera solo parte de una simulación adaptable? ¿Y si las coincidencias fueran en realidad respuestas inteligentes de un sistema que escucha cada señal de tu conciencia? ¿Estás dispuesto a dejar de sobrevivir y comenzar a vivir con presencia? ¿Estás listo para asumir el papel de co-creador dentro de ese campo inteligente? No hay nada que necesites creer, nada que debas seguir ciegamente. Lo que existe es una oportunidad, la de experimentar con más lucidez, con más responsabilidad y con más amor. Porque al final de cuentas, el universo no quiere tu obediencia, quiere tu conciencia despierta. Y si estas palabras tuvieron sentido, tal vez ya haya comenzado algo en ti, un movimiento silencioso, sutil, que no necesita alarde, solo atención, un llamado interno para vivir de forma más intencional. Así que aquí va una invitación amorosa. Observa lo que sientes ahora, percibe lo que tu intuición te dice y elige dar el próximo paso con presencia, con gentileza, con verdad. No estás solo, nunca lo estuviste. Todo el sistema te está escuchando, todo el tiempo.